ya estamos acá. Pues el tema que nos ocupa hoy es un tema bonito, es un tema interesante, es un tema que no se da muy a menudo, que tiene cuestiones interesantes. Y dentro de esas cuestiones importantes hay que cuidar algunos artículos en particular, que ya les diré cuáles son, en donde pues vamos a ver desde los dos ángulos cuál es el tratamiento propiamente dicho para las empresas que tributan en el título 3, haciendo especial alusión a los que son autorizados para recibir donativos, por un lado, y por otro lado, obviamente, la contraparte, que es las personas que otorgamos el donativo. Entonces vamos a verlo desde esos dos ángulos. Y desde luego, en medio de ambos, pues están los socios o asociados, que pueden ser beneficiarios de un concepto denominado, que ya vamos a platicar, remanente distribuible, ¿de acuerdo? En donde hago una primer precisión. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, las personas que perciben remanente piensan que es lo mismo anticipos a rendimientos de socios o asociados de sociedades civiles, y son dos conceptos totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Ahora, por otro lado, si ustedes, por ejemplo, son donatarias autorizadas, debo decirles un detalle curioso. Dentro de los artículos que vamos a ver, es el artículo 79, donde refiere de entrada 26 tipos de contribuyentes que van a tributar conforme al título 3, 26, ¿de acuerdo? Sin embargo, de esos 26 contribuyentes, solamente hay, escuchen esto, 7 personas, ¿de acuerdo? O sociedades, como las quieran llamar, que son, aparte de ser título 3, que son autorizadas para recibir donativos, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que el hecho de que yo esté tributando en el título 3 no necesariamente estoy facultado para recibir donativos. ¿Queda claro? Entonces son 7 fracciones en particular, ya veremos cuáles son. Destacando dentro de esas 7 fracciones, desde luego que para muchos les ha de afectar o beneficiar, son las escuelas. Hoy hablemos de 2 reformas importantes. Una reforma se da en 2014, en donde a las escuelas, ¿de acuerdo?, se les pone una condición. ¿Y la condición cuál es? Para que tú seas contribuyente del título 3, aparte de que tengas autorización para recibir donativos, la condición es que tienes que tener reconocimiento oficial por parte de la SEP. Entonces se dan dos situaciones de manera puntual. Y otra de las reformas importantes que también veremos, que fue muy importante para las donatarias autorizadas en general, es la reforma que se dio en el año 2020. Y en ese año 2020 se establecieron, para que tengan una idea, por un lado, se incrementan en el artículo 79 otras instituciones calificadas precisamente como donatarias autorizadas. Simplemente se establece un aforo mayor de los que pueden estar en ese acervo de donatarias. También se establece, que son de los puntos que debemos de cuidar, un parámetro importante que se llama que sí pueden tener otro tipo de ingresos, pero en el año 2020 se estableció una condición, y la condición ¿cuál es? Que si tienes más del 50% de tus ingresos diferentes a lo que son las donaciones, eso va a provocar que te revoquen la autorización para recibir donativos y ya no vas a poder tributar como donataria autorizada, ¿de acuerdo? Entonces hay que cuidar ese detalle. Y otro punto importante que se dio en 2020 es, que también lo tienen que considerar, es que si los representantes legales de esas personas morales del título 3 tienen alguna situación de contingencia frente al SAT, la que ustedes quieran, incumplimiento, no tienen su buzón tributario, no tienen su firma electrónica, o simplemente están en alguna situación de riesgo, ellos como persona física, ¿qué puede pasar? Que van a contaminar a las personas del cual son representantes legales. Entonces, dicho eso, pues vamos a hacer alusión a lo que es la ley de renta como primer escenario, el reglamento de renta como segundo escenario, y como tercer escenario las reglas de carácter general que
aplican para este tipo de contribuyentes. En general, personas morales con fines no lucrativos, ¿de acuerdo? Entonces, los que no tengamos el gusto de conocernos, mi nombre es José Antonio González y bueno, con el gusto de estar con ustedes, ¿de acuerdo? Y bueno, el día de hoy me acompaña mi querido amigo Charlie. Charlie, gracias, bienvenido. Pues vamos a comenzar, señores, donatrias autorizadas, el tema que se escogió, obligaciones fiscales, y su servidor va a estar en todas las hojitas por si se les olvida. Aparte de lo que ya platicaba, que vamos a platicar, vean, requisitos para la deducción de donativos, aunque se come el apuntador, pero bueno, pues trataré de ser ordenado. Número 2, ¿qué es donativo para efectos de la ley del impuesto sobre la renta? ¿De acuerdo? Porque muchas veces los damos por hecho, más no por derecho. Vamos a platicar ese detalle. Solicitud de autorización para recibir donativos, en donde vamos a platicar que se tiene que otorgar por parte del SAT un certificado de autorización precisamente para calificar como donataria autorizada. Veremos esos requisitos, ¿de acuerdo? Requisitos propiamente para ser donataria autorizada son de los artículos que debemos de cuidar. Les platico una historia interesante, una anécdota que se dio a propósito, donde una persona que estaba precisamente dada de alta a título 3, donataria autorizada, se le dio un concepto que es muy común, que se le revoque la autorización para recibir donativos. Eso puede ser muy común. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque decía, mira, me llegó un oficio del SAT y me está notificando que se revoca la autorización, y dice, y no encuentro el por qué se está revocando. Bueno, pues dentro de los requisitos que vamos a platicar, resalta con mucho detalle el artículo 82 de la ley del impuesto sobre la renta, en donde lo tienen que leer prácticamente con lupa. ¿Por qué razón? Porque dentro de esos requisitos destaca lo siguiente, que si ustedes quieren ser donatarias autorizadas, tienen que revisar, pero con lujo de detalle, cómo está conformado su objeto social, y que ese objeto social, que ese objeto social empalme precisamente en uno de los supuestos que regula el artículo 79 para considerarse como donataria autorizada, y que ese objeto social, ¿de acuerdo?, se establezca de manera prudente, y así lo quiero señalar, de que en caso de que se dé la revocación de la autorización como primer escenario, como segundo escenario, que la empresa se liquide, como tercer escenario, que la empresa pueda cambiar de residencia fiscal, ¿de acuerdo?, entre otros, tienen que establecer en el cuerpo de la escritura pública, de la escritura social, que su patrimonio total se tiene que donar a otra donataria autorizada, ¿de acuerdo? Porque si no está eso en escritura pública o se modifica el objeto social, la autoridad está en el supuesto de revocar la autorización, y eso que va a implicar, deja de ser de entrada título 3 y va a tributar como título 2 de la ley del impuesto a la renta. Entonces, cuidado con esos requisitos, que lo vamos a ver de manera puntual. Bueno, nada más quise resaltarlo. Dentro de esos requisitos destaca ese punto que sigue, información disponible al público en general. Es donde vamos a ver algunas reglas misceláneas, donde me dice de entrada qué información, qué vigencia debe tener esa información que debe de estar disponible al público en general, y lo podemos englobar en una palabra: es para acreditar la transparencia de los recursos. Porque un detalle que se tiene que informar al público en general, o que esté disponible al público en general, es precisamente a qué se van a dedicar los ingresos que yo tengo como donativos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver esos detallitos. Siguiendo con la mecánica, vamos a ver también algunos detalles cuando la empresa que está en México pueda tener la autorización para recibir donativos de empresas del extranjero. Entonces hay algunas referencias tanto en la ley de renta como en resolución miscelánea, ¿de acuerdo?, precisamente para ese tipo de empresas.
Haciendo una acotación, veremos que es sociedad y asociación civil. Vamos a referir a lo que dispone el Código Civil Federal para hacer una diferencia, que aquí básicamente es hacer hincapié en si es preponderantemente o no el fin económico. Esa es la parte interesante entre sociedad y asociación civil. Bueno, algo importante es que cuando yo hablo de remanente distribuible, tienen que imaginar de entrada que la respuesta está en el artículo 79 y 80 de la Ley de Renta. Son dos articulitos. El 80 dice de manera general lo siguiente: si una persona moral está en el título 3 y presenta declaración anual, porque al final del camino va a presentar una declaración anual, que a diferencia del título 2, pues esa declaración va a ser meramente informativa en el mes de febrero. Si yo tengo ingresos y a los ingresos le quito las deducciones, y las deducciones son menores a los ingresos, pues esa diferencia se llama remanente distribuible, como primer escenario. Y ese remanente distribuible pueden tomar la decisión de repartirlo entre los asociados, ¿de acuerdo? O los socios, ¿de acuerdo? Pero no en todos los casos deben de ustedes identificar que aun y cuando esté en el título 3, si estoy o no como donataria autorizada. Pero bueno, la regla general es ingresos menos deducciones, remanente distribuible, se los doy a los socios, y eso va a implicar que les debo de retener, ojo con esto, la tasa mayor del artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Queda claro? Es decir, directamente el 35%, y eso se va a considerar como un pago provisional. Entonces, ahí está una primera referencia de remanente distribuible. Otra segunda referencia es que el artículo 79 de la Ley de Renta, en la parte final, dice que cuando una persona moral del título 3 puede tener supuestos como los siguientes: partidas no deducibles, ¿de acuerdo? Segundo, préstamos a los socios, a familiares y demás, entre otros, eso también califica como remanente distribuible, ¿de acuerdo? Entonces, ahí la empresa va a pagar directamente el 35% por esas partidas. ¿Queda claro? Sin embargo, como buen contador, buen asesor, buen consultor, deben de pensar: oye, contador, y si yo, por ejemplo, soy persona moral del título 3, imagínense lo siguiente: tengo trabajadores, y a los trabajadores pago ingresos grabados e ingresos exentos. Y el ingreso exento, de acuerdo al artículo 28, fracción 30, no es deducible todo, nada más es deducible un porcentaje, el 53 o el 47%. De acuerdo a lo que tú estás diciendo, contador, ¿eso representaría de entrada un ejemplo de remanente distribuible? La respuesta es sí, pero hay una disposición en concreto que dice que ese remanente distribuible, como se desprende de la nómina, sorpresa, no se considera como tal para efectos del título 3. No sé si estoy claro. Entonces, hay algunos conceptos que sí califican y algunos otros conceptos que no califican, ¿sale? Entonces, simplemente por eso le puse algunos supuestos de lo que se entiende hoy como remanente distribuible, ¿de acuerdo? Sale. Haremos alusión a algunas empresas que están en el título 3, ya decía, artículo 79. Un dato que sí es importante señalar: casos en que los donativos se pueden considerar como un ingreso acumulable. ¿Y en qué caso les doy? Vean, un ejemplo para que lo tengan en exacta dimensión. Uno de los tantos requisitos que vamos a ver, hablando de la información, de la transparencia de la misma, es que yo le tengo que informar al SAT a quién precisamente, a qué destino los donativos que yo obtengo, ¿de acuerdo? Y al final del camino yo mismo puedo dar otros donativos, ¿de acuerdo? Entonces, le tengo que informar al SAT ese tipo de movimientos. Si yo no le informo, ¿de acuerdo? O me revocan la autorización para recibir donativos, que hay plazos, llévense como idea general 12 meses y después 6 meses. Si en esos plazos no se vuelve a autorizar precisamente para recibir donativos, ¿de acuerdo? Yo sigo obteniendo donativos, ese donativo, aunque sea como tal, se considera
como un ingreso acumulable conforme a título 2 de la ley del impuesto a la renta. Simplemente estoy estableciendo generalidades. Bueno, retención de impuesto a la renta como remanente distribuible comparado con anticipos a miembros de sociedades civiles. Son dos conceptos diferentes. Ya puse un ejemplo que si yo pago remanente distribuible, aplico 35% directo, pero si soy asociación civil o sociedad civil del título 2, ahí voy a aplicar una tarifa, ¿de acuerdo? Ahora, un detalle curioso. Si hacemos un análisis, anticipos a miembros de sociedades o asociaciones civiles título 2, de acuerdo a la ley de renta, me voy a referir al artículo 27, es una deducción autorizada. Pero el remanente distribuible que yo pago, ¿de acuerdo? Es una especie como si decretara dividendos, no es deducible, porque al final del camino saco del patrimonio ese dinero que se llama remanente distribuible. Entonces ahí está otra diferencia, ¿de acuerdo? Y la mecánica de retención es diferente, porque miembros de sociedades civiles título 2 aplico la tarifa del artículo 96 para efecto de la retención, ¿de acuerdo? No olviden que el artículo 94 de renta tiene por lo menos 7 fracciones, en donde la fracción segunda me habla precisamente de los pagos que yo doy a miembros de sociedades civiles título 2. Pero bueno, otro punto es este detalle de ingresos por donativos e ingresos diferentes. Ahí se pueden dar varios escenarios. Vean, primer punto. Si yo soy título 3 y la regla general me dice, puedes tener otro tipo de ingresos como primer eslabón. Si esos otros ingresos que tú tienes no rebasan el 5%, sigue siendo título 3 y esos otros ingresos, no rebasando el 5%, no pagas impuestos sobre la renta. No pagas. Segundo escenario. Eres título 3, pero donatera autorizada. Entonces deja de ser el 5 y se pasa al 10. Tienes ingresos por donativos y tienes otros ingresos. Si no rebasas el 10, ¿de acuerdo? Sigues sin pagar impuesto a la renta. Y cuando rebases el 10, vas a pagar impuestos sobre la renta solamente sobre el excedente del 10%. Tercer escenario que ya les platicaba. Si tienes ingresos por donativos y tienes otros ingresos que rebasan más del 50%, dejas de ser donataria autorizada, se te revoca la autorización y pasas a tributar conforme título 2. Y hay otro artículo que es el artículo 81 que dice que cuando tú tengas ingresos por enajenación de bienes, intereses y premios, esos 3 ingresos pagan impuestos sobre la renta conforme al título 2 de la ley. Entonces, hay una serie de supuestos en donde tenemos que identificar de qué persona moral estamos hablando para ver cuál es el efecto, el 5, el 10, el 50 o otros ingresos. ¿Sí queda claro? Sin embargo, algo del cual se tienen que preguntar es lo siguiente. A ver, Toño, vamos a pensar que rebaso el 5%, rebaso el 10% o tengo otros ingresos, como ya los mencionaba, intereses, premios y enajenación de bienes. Sale. Entonces va a ser un híbrido, porque los donativos o los ingresos propios no pagan impuesto, no pagan IVA, pero los otros pagan ICR y pueden pagar IVA dependiendo qué tipo de ingresos sean. ¿A qué voy con este análisis? Oye, Toño, ¿y si yo tengo trabajadores y sobre esos trabajadores yo pago impuesto en un porcentaje? La pregunta sería, ¿esos trabajadores tendrían derecho al reparto de utilidades? La respuesta es sí, porque es un híbrido. No pago utilidades como título 3 propiamente dicho, pero sí tendría que pagar utilidades cuando los ingresos se derivan del título 2. Por lo tanto, como ya platicaba, hay algunos casos que vamos a ver de manera puntual, que aunque sean donativos, estoy en ese caso particular, esos donativos pagan impuesto. Entonces, si tengo trabajadores, también estaría obligado en conclusión a pagar el reparto de utilidades. Simplemente uso una regla general, ¿sale? Bien. Siguiendo con este análisis. ¿Me dejas hacer una por favor. Fíjate, yo creo que vale la pena ahorita lo que comentas explorarlo, de tal forma que, por ejemplo, a mí se me ocurre una asociación civil sí, que administra, por ejemplo, un condominio, ajá, ¿no? Que pudiera tener trabajadores. Claro. Ese remanente entonces entraría para un tema de reparto de PTU. Sí, claro, claro. Porque muchas veces creemos que simplemente por el hecho de ser una asociación civil, pues evidentemente no tiene la obligación de poder pagar las utilidades. Entonces, claro, ojo, porque también inclusive para la propia presentación de la declaración
tendríamos que ver cuánto es lo que aplica, si aplica lo del 127 de la Ley Federal del Trabajo, claro, sí. o cuál es el proceso como tal. Entonces yo creo que hasta que lleguemos a ese punto ya lo exploramos, pero iremos es un analizando, ejemplo. claro. Así es. Es que miren, yo cuando me invitaron a dar este curso decía, oye, pues vamos a ver nada más algunas situaciones, digamos, representativas, porque el tema de donatarias autorizadas es un mundo de información. Yo creo que si hacemos un seminario completo, pues no lo terminamos. Pero bueno, es prudente el comentario de Juan Carlos. Bueno, derivado de eso, vean algunas situaciones que destacan. Ya decía yo algunos escenarios que puedo tener otro tipo de ingresos. Bueno, pues aquí pregúntense cómo van a ser deducibles las deducciones. Y hay 3 escenarios. Vean, el punto que dice, deducciones atribuibles a otros ingresos de manera proporcional. Vamos a pensar que yo tengo ingresos por donativos, tengo otros ingresos y los otros ingresos pagan impuestos, en los supuestos que platicamos. Sale. Ahora, ¿cómo determino las deducciones? Bueno, pues tengo que sacar una proporción. Y es lógico, porque parte de esas deducciones son referidas a los ingresos del objeto social propiamente de ese tipo de empresas. Por lo tanto, ¿cómo saco la proporción? Pues bueno, atendiendo al número de días de los ingresos que se están devengando. Por ejemplo, si te devengo un ingreso diferente a mi core business y esos ingresos representan un número de días de 80 días, divido 80 entre 365, lo multiplico por las deducciones y eso sería un ejemplo de ingreso atribuible, ¿de acuerdo? Entonces debo sacar una proporción, pero ojo también con esto, no saco proporción cuando los ingresos que pagan impuesto son directamente relacionados con el tipo de ingreso al cual yo me estoy refiriendo. ¿Sí me expliqué? Vamos a pensar que, por decirlo de alguna manera, yo vendo vasos, que es totalmente diferente a mi core business, a mi objeto social, y de la venta de vasos, pues obviamente yo compro un estante, por decir un ejemplo. Pues ese estante va referido a la venta de vasos, ese estante es directamente atribuible y ya sea a través de deducción de inversiones o a través del gasto, lo voy a considerar directamente como deducible. ¿Queda claro? Sale. Entonces tengo que sacar algunas proporciones. Ya veremos ejemplos. Algo que destaca de todo esto, hablando de ingresos, y hoy por hoy cobra especial fuerza, ese concepto que se llama estricta indispensabilidad, que aplica para todo mundo, Si una deducción no cumple con la regla general que sea estrictamente indispensable, va para atrás, no procede y la autoridad, en caso de revisarlo, pues obviamente me va a desechar las deducciones, ¿de acuerdo? Que por cierto, hoy nada más hacemos un comercial, Charlie. Si ustedes han visto en redes sociales que hemos estado muy activos, muy estudiosos, apenas tuvimos un evento donde hicimos un esbozo de un documento que está hoy circulando en redes sociales que se llama precisamente Propuesta de Reforma Fiscal para el 2025. Y dentro de esa propuesta de reforma fiscal, que sí hay una propuesta interesante, destaca precisamente ese concepto de estricta indispensabilidad que va de la mano con la materialidad, ¿de acuerdo? Que aplica inclusive para el caso que nos ocupa. ¿Por qué razón? Porque hoy la autoridad lo que se está dando cuenta a nivel nacional y a nivel internacional es que muchas veces pretende deducir, por ejemplo, servicios que contrata y simplemente no acredita la materialidad. ¿Y qué está haciendo la autoridad? Los está desechando. Y la regla o la exposición de motivos de ese documento, que todavía no es oficial, me dice, tú tienes que acreditar la materialidad y por lo menos asegurarle al fisco que realmente te prestaron el servicio, porque se está abusando del concepto. Bueno, pues ese tipo de ejemplos también aplica para acá. Porque de lo contrario, si tú contratas, si tú tienes un gasto y no tiene estricta indispensabilidad, no tiene materialidad, ¿qué va a hacer la autoridad? Te lo va a desechar. ¿Y eso qué va a implicar? Que te genere en automático remanente distribuible. ¿Sí queda claro? Entonces, ojo con el detalle, ya lo veremos. Veremos también, ya lo platicaba, ingresos mayores al 50% del total, perderán la autorización como donatarias autorizadas.
Revocación de la autorización, viene un artículo en particular de la ley del impuesto a la renta, en qué caso se va a revocar esa autorización. Obligaciones de las personas morales, artículo 86 de la ley del impuesto sobre la renta. Y dentro de esas obligaciones, porque quiero que reflexionen en lo siguiente, está prácticamente para todas las personas morales que están obligados a llevar contabilidad. Jóvenes, bienvenidos. Que están obligados a llevar contabilidad. ¿Por qué a qué me refiero con esto? Porque si, por ejemplo, ustedes nada más ven el artículo 79 que ya platicábamos, el 80, el 81, el 82, los que quieran, en ningún lado les va a decir, por ejemplo, la obligación de que deben de mandar la contabilidad electrónica. Y no lo tiene que decir, ¿por qué razón? Porque simplemente dentro de las obligaciones per se que vienen en el artículo 86, con algunas excepciones en particular, las personas morales que están en el título 3, de entrada están obligadas a llevar contabilidad. ¿Y qué dice el código en ese orden de ideas? Artículo 28, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, dice de manera general, dice, aquellas personas que de acuerdo a la ley estén obligadas a llevar contabilidad, fracción cuarta, tienen que enviar la contabilidad electrónica de manera mensual al SAT. Entonces, ¿a qué me refiero con ese tipo de apreciaciones? Que muchas de las cosas que no vienen en la normatividad del título 3, le aplica la regla general. Y vamos a hacer algunas precisiones de esas reglas generales a propósito del envío de la contabilidad. Bueno, pues es un poquito la idea de lo que vamos a platicar. En esta primera lámina, porque viene una referencia interesante, les platico para ciertos contribuyentes que de acuerdo a lo que realizan, tienen que inscribirse o tienen que agruparse en alguna institución precisamente para cumplir con su objeto social. ¿Y de qué institución estamos hablando? Entre algunas otras. Vean, Red Nacional de Bibliotecas como un primer escenario, creo que se da por hecho de qué contribuyente estamos hablando. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Bellas Artes, Sistema Nacional del Deporte, Asociación de Padres de Familia, Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras, que dependiendo, insisto, a qué se dediquen, tienen que estar agrupadas o afiliadas a una u otra institución de este tipo que estoy mencionando. Y obviamente es un extracto de lo que señala a propósito el artículo 79 de la ley del impuesto a la renta. Bueno, como regla general o como estructura, es donde yo me estoy guiando precisamente para este tipo de eventos. En el título 3 de la ley de impuesto a la renta encontramos personas morales con fines no lucrativos, que viene del artículo 79 al 89 de la ley de renta, destacando obviamente el 79, el 80, el 82, entre otros. El reglamento también habla de un título 3 y viene del 126 al 141 del reglamento. Obviamente no vamos a ver todos, nada más los más trascendentes. Y en materia de reglas de carácter general viene el capítulo 3.10 que habla precisamente del régimen de las personas morales con fines no lucrativos. Por lo tanto, si ustedes quieren checar la ley de renta, el reglamento o la resolución miscelánea, pues ahí tienen una referencia a qué artículos se pueden abocar, ¿de acuerdo? Simplemente nada más como una referencia. Aquí de entrada, como ya platicamos al inicio, voy a compartirles lo que dice el Código Civil de lo que se entiende como sociedad civil y lo que se entiende como asociación civil. De entrada, observen artículo 2670 del Código Civil, dice, cuando varios individuos convienen en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria para realizar un fin común, dice que no esté prohibida por la ley y que no tengan carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación. Entonces, ¿cuál es la parte que los identifica? Esa parte que está resaltada en color rojo, que no tengan carácter preponderantemente económico. Y la asociación, viene en este artículo, es prácticamente lo mismo, pero me dice que pueden tener carácter preponderantemente económico, pero que ese
ese carácter económico no constituya una especulación comercial. Entonces aquí nada más es cuestión de apreciación, y vuelvo otra vez con el ejemplo de las escuelas. Yo siempre he dicho, y tengo un amigo que siempre que lo veo hace mucha alusión, que puso una escuela hace algunos años y dice: en esa escuela no caía dinero, llovía dinero, porque es un gran negocio. ¿De acuerdo? Y simplemente las escuelas, porque es un rubro muy significativo. ¿Y por qué la referencia del 2014 y por qué la referencia del año 2020? Porque